Me toca compartir en esta tarde-noche. El tema se llama Conversaciones privadas, el maestro del Torá, Nicodemo. Así que vamos a compartir este tema. Yo le voy a pedir que se ponga cómodo, que tenga su Biblia a mano, que tome alguna lapicera, un cuaderno de notas, que tenga ahí su mate preparado. Y les quiero invitar a que podamos tener una lectura congregacional. Me gustaría que podamos leer, los que quieran hacerlo, el pasaje que hoy quiero compartir. Evangelio de Juan, capítulo 3, del versículo 1 al 21. Entonces, les quiero invitar, si les gustaría, podemos leer, el que quiera poder leer un versículo, podemos participar todos y leer la lectura que tenemos en esta noche que considerar. Así que si quieren abrir sus micrófonos, yo voy a comenzar leyendo el versículo 1 y después los que quieran participar leen los versículos siguientes. ¿Listo? Comenzamos. Evangelio de Juan, capítulo 3, dice versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Juan. Capítulo 1. Vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Versículo 9. Respondió Nicodemo y dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le respondió: tú, que eres el maestro de Israel, ¿no sabes de esto? De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos. Y si no recibís nuestro testimonio. Y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hasta aquí nomás la lectura de la palabra de Dios. Muchas gracias por haber acompañado esta lectura congregacional que es tan linda. Yo quiero destacar
Obviamente tenemos un gran contenido en estos 21 versículos que hemos leído, pero yo quisiera en esta noche de esta lectura que hemos realizado, quiero destacar en primer lugar el encuentro. Aquí lo que vemos en primer lugar es el encuentro que Nicodemo va a tener con Jesús. Queridos hermanos, en los evangelios vemos muchos encuentros que Jesús tuvo, no solo con las multitudes, sino también con personas, hombres y mujeres, de diferentes extractos sociales, pero todos con la misma necesidad de Dios. Este encuentro de Jesús con Nicodemo yo quiero decirles que fue más que el encuentro entre dos figuras religiosas. Fue un encuentro entre dos puntos de vista opuestos a la salvación. Y yo les quiero presentar a los dos integrantes de este encuentro y poder comentar algo de cada uno de ellos. Por un lado tenemos a Nicodemo. Su nombre griego significa victorioso con el pueblo. Por el otro lado tenemos a Jesús, el ungido, el Salvador, el Verbo de Dios. De Nicodemo tenemos que decir que era un principal entre los judíos. Él era un fariseo, él era miembro del concilio gobernante judío llamado el Sanedrín, y este Sanedrín, este concilio gobernante judío, tenía una autoridad limitada que había sancionado en esa oportunidad el gobierno romano. La autoridad que tenía era limitada. El gobierno romano tenía un cierto control sobre ese Sanedrín. El gran Sanedrín se encontraba en Jerusalén. Allí llegaban el final de las apelaciones por temas relacionados con la ley judía y con la religión. Ese era Nicodemo. ¿Quién era Jesús? ¿Quién era Jesús? Dios hecho hombre. Dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí vemos cómo Isaías utiliza 5 nombres para describir al Mesías. Dice Gálatas 4:4 que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Estamos describiendo un poquito el encuentro que tuvieron. Tenemos que decir de Nicodemo que él representaba la ley, reglas y normas. ¿Y qué podríamos decir de los fariseos? Usted puede recordar, querido hermano, en Mateo capítulo 23, por ejemplo, la durísima acusación que el Señor les dio a ellos como grupo religioso. Usted sabe que durante el tiempo que el Señor estuvo en la tierra, los fariseos estuvieron allí para cuestionar, para criticar, para poner su opinión, para hacerlo tropezar al Señor. Pero obviamente, así como venían, así se iban, porque el que tenían frente era ni más ni menos que el Hijo de Dios. Los fariseos enseñaban, entre muchas de lo que podríamos decir, y enfatizaban que la fe era un asunto exterior, la ropa que usabas, la forma en que te comportabas, el sonido de tus oraciones y otras cosas más. Estas cuestiones tenían los fariseos y otras cuestiones para poder medir la espiritualidad. Nicodemo representaba la ley, pero el Señor representaba la gracia del Dios viviente. La gracia del Dios viviente. ¿Qué representaba Nicodemo? La salvación basada en las obras realizadas. Usted, hermano, se acuerda
Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. ¿Se anima, si se acuerda de memoria, se anima a citarlo en esta hora? Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. A ver quién se anima a decirlo. Ellos enfatizaban la salvación basada en las obras realizadas. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Sin embargo, el Señor representaba la salvación basada en un regalo de Dios a través de la obra redentora de Cristo. ¿Qué representaba Nicodemo? Inquietudes. El hecho de que un hombre, hermanos, había dado más frutos en los pocos meses, y me estoy refiriendo a Jesús, que habían producido los fariseos durante toda una generación, no se podía comparar. En el poco tiempo que el Señor estuvo en la tierra, logró más fruto que todos los fariseos durante toda una generación. Pero la vida del Señor provocó una inquietud en la vida de este fariseo llamado Nicodemo. ¿Qué representaba el Señor? Las respuestas a esa inquietud. Nicodemo ignoraba algunos principios elementales del reino de Dios. Jamás había escuchado palabras semejantes. Por ejemplo, todo aquel que cree tiene vida eterna. No dice puede tener. No dice el que se esmera. No dice el que tiene éxito. Todo aquel que cree tiene vida eterna. Estamos describiendo en primer lugar el encuentro. Y lo último que representaba Nicodemo, o todo lo que sabemos de Nicodemo, lo sabemos de este Evangelio de Juan. Lo encontramos en el capítulo 3, en el capítulo 7 y en el capítulo 19. Después hay algunas leyendas, algún comentario o escrito que se llama Nicodemo apócrifo, pero lo que tenemos en la Biblia referente a Nicodemo lo encontramos aquí en el Evangelio de Juan. ¿Qué representaba Jesús? Mire, hermano, escuche este versículo. Juan capítulo 21, versículo 25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo habrían los libros que sabrían describir. Amén. Qué diferencia, ¿cierto? De Nicodemo, un poco de información. Dice la Biblia que si se habla del Señor, no cabrían los libros que sabrían describir. El encuentro, claro, Nicodemo y el Señor. Nicodemo se siente atraído por lo que oía y veía hacer al Señor. Queridos hermanos, a modo de reflexión, la pregunta sería, ¿es tu vida y la mía un imán que atrae a las personas? Nicodemo se sintió atraído al Señor y por eso fue. Nicodemo no era un desconocido, no era un ignorante. Dice la Biblia que era un principal entre los judíos, formaba parte de un consejo honorable. Sin embargo, la persona del Señor, lo que había oído y lo que había visto, le llevó a Nicodemo a ir al Señor. La pregunta es, ¿tu vida y la mía es un imán para que las personas se acerquen? Las personas que no tienen al Señor, o mis hermanos en Cristo, ¿se nos acercan a nosotros, se acercan a vos o prefieren alejarse? A veces tengo que decirlo, a veces me ha pasado que hay hermanos que me encanta estar porque es una bendición, pero a veces hay hermanos que la verdad que no me gusta mucho estar. Entonces,
La pregunta es, ¿sos un imán? ¿Tu vida atrae a las personas? ¿Tu vida es de bendición, hermanos? Y eso es lo que llevó a Nicodemo a acudir a la presencia de Jesús y buscarle. Dice la palabra de Dios, así como Él es, seamos nosotros en este mundo. Primera Juan. No solo el encuentro, que está claro en este capítulo 3, sino en segundo lugar la explicación. En segundo lugar la explicación. En estos versículos que hemos leído, vamos a ver que Nicodemo habla 3 veces. Una para elogiar y 2 para preguntar. Y a mí me gustaría hacer una breve explicación y a la vez una división de los versículos. Permítame decir que no tenemos el tiempo para poder considerar con mayor contenido cada uno de los versículos. Me gustaría solamente hacer un breve resumen de los versículos que hemos leído. Nicodemo es atraído por el carácter y las enseñanzas de Jesús. Acude a encontrar al Señor y lo halla. Obviamente, lo halla al Señor. Lo hace de noche, obviamente para no ser visto, para pasar lo más desapercibido posible. Y en el versículo 3 y 4, para comenzar un poquito esta división, yo le voy a decir que en estos 2 versículos el Señor va directo al grano. Nicodemo abre la conversación con cortesía y el Señor le resta importancia y va directo al grano. Un escritor dijo, decorar el exterior no modifica el interior. No se puede obtener frutos sin semilla. Deben nacer de nuevo y punto. Deben nacer de nuevo y punto. Y acá el Señor va directo al grano. No se detiene en la cortesía que tuvo Nicodemo al comenzar y al encontrarse. Va directo al grano. Y le va a decir la verdad que encontramos en el versículo 3. De cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En verdad te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús le explica que nadie puede ver el reino de Dios a menos que nazca de nuevo. Cualquier persona, no un grupo exclusivo, no los judíos, cualquier persona que nazca de nuevo. La expresión nacer de nuevo puede significar nacer de lo alto, de arriba, el nacimiento espiritual. En su respuesta, Nicodemo le demuestra que no había comprendido en absoluto nada. No había entendido la profundidad de la verdad que el Señor le estaba diciendo. Lo entendió de manera literal. Lo vemos así. ¿Puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo lo entendió así. Lo vemos en el versículo 4. Pero en estos 2 versículos que hemos leído, versículo 3 y versículo 4, queridos hermanos, el Señor va directo al grano, no da vuelta, no da rodeo. Y después del versículo 5 al versículo 8, que son versículos que han tenido varias interpretaciones, yo quiero enfatizar, y lo que encuentro acá en estos versículos es que la salvación es un don de Dios. Ser nacido de nuevo es el cambio absoluto del corazón y de la naturaleza que se efectúa en un hombre por medio del Espíritu Santo. Cuando se arrepiente, cuando cree en Jesucristo y se convierte en un
verdadero cristiano. Por ejemplo, quiero citar algunos pasajes, no lo busque, simplemente lo menciono. Romanos capítulo 6, versículo 13 dice, presentarse como vivo de entre los muertos. En un versículo en 1 Pedro y otro en 2 Pedro dice, llamados de las tinieblas a su luz admirable. Y después en 2 Pedro dice, participante de la naturaleza divina. Y 1 Juan dice, pasar de muerte a vida. Es un hecho sobrenatural, el nacimiento espiritual como un hecho sobrenatural. Y aquí vemos algunos conceptos que encontramos en la palabra de Dios. El Espíritu Santo limpia y renueva completamente su corazón. Y acá, al igual que se limpia y purifica el cuerpo por medio del agua. La finalidad, hermanos, de la obra del Espíritu Santo es en la regeneración del hombre. Y acá vemos cómo el Señor lo va a graficar por medio de una imagen familiar conocida, que cuando habla acerca del viento. En el versículo 8. Pero acá tiene que quedar bien claro ese cambio absoluto que se efectúa por medio del Espíritu Santo cuando la persona se arrepiente y cree en el Señor. Ahora, del versículo 9 al 12, lo que Nicodemo debía comprender y aceptar. Los primeros versículos va directo al grano. Ahora va a hablar que la salvación es un don de Dios, pero Nicodemo tenía que comprender, o sea, Nicodemo tenía mucha reputación, pero a la vez demostraba una notoria ignorancia. O sea, no era un neófito, no era un ignorante, pero acá lo vemos una notoria ignorancia. Y acá vemos en el versículo 9 al 12, que no tenemos tiempo ahora para volver a leerlo, hermanos, versículos 9 al 12. Dice, por ejemplo, versículo 10, respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? No sabes esto. Lo que hemos visto y testificamos y no recibí nuestro testimonio, dice el versículo 11. Entonces, el Señor va a reprender la incredulidad, la ignorancia que había en su vida. O sea, Nicodemo enseñaba, seguramente era maestro, como dice aquí, maestro de Israel, seguramente le enseñaba. Pero la pregunta es, ¿estaba persuadido de lo que estaba enseñando? ¿Estaba persuadido? ¿Tenía sentido para su vida lo que el Señor le estaba diciendo? Entonces, Nicodemo tenía que comprender la gran verdad que el Señor le estaba diciendo. En el versículo 13 al 15, el Señor va a citar una referencia del Antiguo Testamento. Jesús lo va a ilustrar por medio del acontecimiento, la historia del peregrinaje de Israel, la historia de la serpiente de bronce. ¿Se acuerdan, hermanos? El Número capítulo 21. Y él lo va a seguir ilustrando esta verdad con esta referencia del Antiguo Testamento. Cuando menciona a este hecho, cuando saben de que en este hecho estuvo Moisés, indudablemente, usted sabe que para los fariseos, mencionar a Moisés tenía un alto valor, no era un cualquiera. Los fariseos no despreciaban a Moisés, al contrario, lo tenían bien ahí. Entonces esa referencia que el Señor va a dar, va a cautivar y hacerle a Nicodemo prestar atención de lo que él estaba diciendo. Versículo 16, encontramos la afirmación más maravillosa.
Con este versículo, hermanos, el 13 de enero de 1984 recibí al Señor Jesucristo como mi Salvador personal. Algunos de ustedes no habían nacido, pero con ese versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sociedad Bíblica menciona que este versículo ha sido traducido a más de 1900 idiomas y dialectos en todo el mundo, declarado el más famoso y el más grande versículo de las Escrituras. Y quiero recordar algo, que seguramente tal vez usted lo ha escuchado. En primer lugar dice, porque de tal manera, y cuando dice de tal manera está hablando del dador más grande, que es Dios. De tal manera amó Dios al mundo, no solo el dador más grande, sino el amor más grande. Amó Dios. Qué bueno saber que Dios le amó a usted y a mí de tal manera, de tal manera. No solo el dador más grande, no solo el amor más grande, sino el alcance más grande, porque dice que amó Dios a este mundo, al mundo. Nadie, ninguna persona queda fuera del alcance del amor de Dios, queridos hermanos. Y acá el Señor va a introducir que el beneficio del reino de Dios no iba a ser solamente para los judíos, no solamente para la nación de Israel. El Señor iba a abrir el concepto del reino de Dios a todo aquel que cree, al judío y al gentil. Pero no solo el dador más grande, no solo el amor más grande, no solo el alcance más grande, sino el regalo más grande, porque dice que ha dado a su Hijo unigénito, hermanos. Dice la Biblia, no escatimó a su propio Hijo. Vino al mundo, se hizo hombre, fue a la cruz y resucitó. Y hermanos, Dios no vende a su Hijo, no lo intercambia por buenas obras. Dios regala la salvación. Regala la salvación. El dador más grande, el amor más grande, el alcance más grande, el regalo más grande, pero la persona más grande, el Señor Jesucristo. La persona más grande. ¿Usted puede comparar al Señor Jesucristo con alguien? La persona más grande, el Señor Jesús. Desde que los profetas hablaron, desde su nacimiento, su vida, su obra, su muerte en la cruz, su resurrección, su ascensión, la persona más grande, el Señor Jesucristo. Pero también este versículo habla de la sencillez más grande, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree. La sencillez más grande. La salvación que Dios ofrece se recibe como un regalo. Una sencilla y trascendental decisión de fe. ¿Se acuerda usted, hermano? ¿Se acuerda cuando usted le pidió al Señor que entre en su corazón? ¿Se acuerda ese día? Hay un corito que cantamos, día tan grande no puedo olvidar. ¿Se acuerda? Ese día en el cual usted le pidió a Jesús que entre en su corazón. La sencillez más grande. No hay que hacer un esfuerzo. Acá en Buenos Aires la gente va caminando a Luján, a la iglesia de Luján. Cuando entra a Luján empieza a caminar de rodillas. Dios no pide eso. Dios pide que tomemos un paso de fe. Pero dice también, no se pierda la salvación más grande. Dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. La salvación más grande. Usted sabe que la Biblia dice que el cielo es real, pero también dice la Biblia que el infierno es real. Por eso, ante la realidad del infierno, la salvación que Dios nos regala es una salvación grande. No una salvación incompleta, no una salvación que está ahí por verse, sino
una salvación grande. Y finalmente dice, tenga vida eterna, la posesión más grande. Tener a Cristo en el corazón es tener vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Entonces, judíos y gentiles tienen vida eterna. Ustedes imagínense en este encuentro la cara de Nicodemo. Yo hubiera querido ver la cara de Nicodemo. Nicodemo, un principal entre los judíos, y ahora el Señor va a decir, para que todo aquel, toda persona puede venir y encontrar la salvación. El dador más grande, el amor más grande, el alcance más grande, el regalo más grande, la persona más grande, la sencillez más grande, la salvación más grande y la posesión más grande. ¿Qué versículo, hermano, cierto? Juan capítulo 3, versículo 16. Fíjense la explicación, y les pido, me permito decir, les pido disculpas por tiempo, no poder ampliarlo más. Pero en esta explicación, él va a escuchar la afirmación más maravillosa. Y del versículo 17 al 21, va a tomar dos conceptos, el amor y el juicio. Ahí usted puede leer. Y yo quiero recordar algo. Nosotros vivimos en una sociedad, lo que vemos y oímos, en la sociedad que usted vive, en la sociedad que yo vivo, uno ve la violencia, el divorcio, las guerras, las luchas en el hogar, los problemas, la amargura. No existe el amor de Dios en el corazón de los hombres. Y el amor de Dios quiere alcanzar a toda la humanidad, toda la humanidad. Ese amor de Dios que no hace acepción de personas. Pero quiero decir algo, junto con el amor de Dios marcha paralelamente la justicia y el juicio. Si Dios no juzgara el pecado y la rebeldía de la humanidad, no sería Dios. Dios ha dado libertad de acción y de decisión. Si va a rechazar al Señor o va a creer en el Señor. Y acá vemos en los versículos del 18 al 20, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Acá vemos un poquito lo que el Señor va hablando de un juicio que condena, habla de condenación, pero también habla de un juicio que absuelve. Uno condena, un juicio va a condenar, pero también una realidad que va a absorber. También habla en el versículo 18, pero el que no cree ya ha sido condenado. La resistencia a creer. Pero ¿qué dice en la parte del versículo 18a? La primera parte, el que cree. El que no cree y el que cree. Amor a las tinieblas, amor a la luz. Practicar la verdad y no practicarla. Entonces, queridos hermanos, acá el Señor va estableciendo bien claro la diferencia. Va hablando bien claro de la condenación, pero también la realidad de creer. Lo que implica creer. Lo que implica creer. Y hay una sola manera. El Señor ya lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hermanos, ¿qué opina usted de esta explicación? Estos minutos que yo tomé, ¿qué opina? Creo que, si usted está de acuerdo conmigo, creo que ha sido una explicación
contundente y exacta y sin margen a nada. Nicodemo ¿qué iba a poder retrucarle al Señor? ¿Qué iba a poder cuestionarle de una explicación tan clara que el Señor le dio en cuanto a la salvación? Hermano, a modo de aplicación, en primer lugar, ¿es tu vida y en mi vida un imán, la cual las personas vienen a nosotros? Hermano, ¿te acordás ese momento en tu vida sobrenatural de tu nacimiento espiritual? ¿Te acordás ese día? ¿Te acordás? Tal vez hace muchos años, fue en un campamento, en una conferencia, en tu casa, en la plaza. ¿Te acuerdas de ese momento? ¿Qué momento? La decisión más trascendental de tu vida. Y en mi vida, ¿qué voy a hacer con el Señor? Y gracias a Dios, porque muchos de los que están conectados hoy dijeron, sí, yo creo en el Señor. Y eso es lo que esperaba el Señor de Nicodemo, que crea en Él. No caer en un debate que iba a perder el sentido, que se iba a ir por las ramas. El Señor fue directo al grano. La salvación es un don de Dios, como le he mencionado. Nicodemo tenía que comprender y aceptar esta verdad, porque también iba reflejando este concepto, esta verdad, con un hecho del Antiguo Testamento. Porque le iba dando una afirmación maravillosa en Juan capítulo 3, versículo 16. Pero también iba hablando en cuanto a ese Dios de amor, pero también ese Dios justo. Pensaba en algo en esta explicación. Fíjense lo que dice 1 Pedro capítulo 3, como una aplicación a nuestras vidas. 1 Pedro capítulo 3, 3:15. Dice, ahí está. Dice, si no santificad a Dios, al Señor en vuestro corazón y estar siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermanos, ¿conocemos la Biblia? Hermanos, ¿conocemos la Biblia? ¿Estamos preparados para dar explicación a todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros? Nunca me voy a olvidar, hace muchos años, vinieron a mi casa los testigos de Jehová. Y le digo, hermano, el argumento que ellos me dieron me hicieron tambalear. Porque me di cuenta que tenía muy poco conocimiento. Conocía muy poco de Dios. Hermanos, sigamos conociendo al Dios de la Biblia. Que tengamos los argumentos para poder explicar la razón de la esperanza que hay en nosotros. Que no caigamos en el silencio, en ser abrumados con tantas ideas y herejías que dan vuelta en este mundo. ¿Qué destacamos de este capítulo 3? El encuentro, clarito, ¿cierto? Nicodemo y el Señor. Cada uno representaba algo. La explicación. Pero en último lugar, yo quiero destacar el efecto que produjo este encuentro y esta explicación. Cuando uno busca la palabra efecto en el diccionario, dice o define esta palabra como impresión hecha en el ánimo. Y lo que el Señor produjo en la vida de Nicodemo fue clave. Fue clave. La pregunta es, hermano, si produjo efecto el encuentro y la explicación que el Señor le dio a Nicodemo. ¿Dio fruto? Yo creo que sí. No digo creo. Sí dio resultado. Sí produjo un efecto. Por ejemplo, no lo vamos a buscar por tiempo, en Juan, la segunda aparición de Nicodemos
el capítulo 7, versículos 50 y 51, acá Nicodemo va a evidenciar coraje al protestar contra la condena a Cristo sin que se le diese la posibilidad de defenderse. Acá Nicodemo se juega, manifiesta coraje porque el Señor está siendo acusado, pero tenía que darle la posibilidad de que él se defendiese. Y ahí entra Nicodemo en acción. Mírenlo, hermano, después Juan capítulo 7. ¿Produjo efecto este encuentro y esta explicación que el Señor le dio a Nicodemo? Acompáñeme, por favor, hermano, Juan capítulo 19, para ir terminando. Juan capítulo 19. Miren lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 19, versículo 39 dice: también Nicodemo, el que había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Así pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. ¿No dio efecto el encuentro y la explicación del Señor? Aquí lo vemos. Y aparece también, fíjese hermano, aparece José de Arimatea también, otro también, no era un desconocido, Se encuentran los dos, pero acá Nicodemo trae un compuesto. No le compra una baratija, no trae ahí, no va ahí a 2 por $1 y le compra, no. Va a darle al Señor lo mejor. Va a gastarse su dinero para llevar al Señor ese compuesto, como dice acá, de mirra y de aloes. Pero está presente en ese momento en el cual el Señor es puesto en un sepulcro. Hermano, aquel que había venido de noche aparece de día. Aquel que se había deslizado al abrigo de las sombras ahora llega a la cruz para servirle. Aquel que había recibido la semilla de la gracia, ahora planta la semilla de la vida eterna. Efecto. Y miren, hermanos, es muy interesante, para ir redondeando esta idea, es muy interesante que la Biblia describe algunas personas que acudieron al momento de la sepultura del Señor. Normalmente cuando uno va a una sepultura, va porque, bueno, es un familiar, es un amigo, es un conocido, o sea, hay alguna vinculación. Usted no va a una sepultura porque, bueno, como no tiene nada que hacer, va al cementerio a una sepultura. Yo no iría, yo no sé usted. Pero la Biblia describe personas puntuales que estuvieron en el momento de la sepultura del Señor. ¿Saben quiénes fueron? Uno fue José de Arimatea. Otro fueron 2 mujeres, María Magdalena y la otra María. ¿Y saben quién fue la otra persona? Nicodemo. Cada uno de ellos estaban en ese momento de la sepultura, estaban no porque no tenían otra cosa que hacer, estaban porque el Señor había producido un efecto en su vida. En José de Arimatea dice la palabra de Dios que todo lo que le había acontecido al Señor, él lo reprobaba. Lucas 23, 51. Estaba ahí presente porque él entendió que lo que le estaban haciendo al Señor era injusto. Pero las 2 mujeres, María Magdalena y la otra María, estaban porque habían encontrado en el Señor la salvación. Usted sabe que María Magdalena
Usted sabe cómo estaba antes de conocer al Señor, ¿cierto? Usted sabe cómo estaba. Y el Señor la liberta, la hace una nueva persona. Y esas dos mujeres estaban porque habían entendido que el Señor fue la salvación que ellas necesitaban. Pero el otro que estaba ahí era Nicodemo. Y Nicodemo era un hombre religioso. Y estaba allí. ¿Saben por qué estaba allí, hermanos? Porque entendió que Jesucristo fue la respuesta que él estaba buscando. Él fue la respuesta. Y estuvo allí. Las personas se resisten a Jesús o se rinden a él. Hermanos, no hay otra alternativa. Las personas se resisten a Jesús o se rinden a él. Y si hay aquí alguna persona que está por primera vez o alguna persona que está conectada, yo te invito a que te puedas rendir al Señor. Rendir al Señor y venir al Señor para la salvación, para que tu vida sea otra. Aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo te invito a que vengas al Señor. Queridos hermanos, conversaciones privadas. Se va usted a dar cuenta que entre Juan capítulo 3 y Juan capítulo 4 hay una gran diferencia. Dos personas diferentes totalmente, como el día y la noche. Pero los dos con una misma necesidad en su vida. Y el Señor iba a ser aquel que se iba a presentar para poder suplir esa necesidad, ese vacío interior. Y solamente el Señor iba a dar. Conversaciones, el encuentro. Hermano, Jesús y Nicodemo, Nicodemo y Jesús. Un breve pantallazo que les quise dar para que usted conozca un poquito de cada uno de ellos. De Nicodemo, lo que menciona el Evangelio de Juan. Del Señor dice que los libros de los libros no cabrían para hablar de él. La explicación. El Señor no da vuelta, no se iba a poner a perder el tiempo, porque para el Señor el tiempo era oro. No tenía para estar mucho tiempo. Él iba con un propósito y fue directo al grano. Y la salvación es un don de Dios. Y Nicodemo, tenés que comprender esta verdad. Nicodemo, tenés que entender que el Antiguo Testamento va hablando de mí. Nicodemo, tenés que entender que hay una afirmación maravillosa. Juan capítulo 3, versículo 16. Nicodemo, tenés que entender, y te lo estoy explicando, el amor de Dios, pero también un Dios justo. Porque el que cree tiene vida eterna, pero el que no cree no tiene vida eterna. Quiero terminar, hermanos, pensando en esta última reflexión. Qué necesario es que usted y yo nos encontremos con Dios, ¿cierto? Cada día. ¿Cómo está su encuentro con el Señor? No digo para salvación, su encuentro personal con Él. ¿Cómo está su encuentro con Él? Cada día usted tiene ese encuentro con el Señor, disfruta de ese encuentro con el Señor, recibe con alegría, con ansia lo que el Señor... Qué necesario es encontrarnos, porque si no nos encontramos con Dios, no, me voy a perder la bendición de poder recibir lo que Él me quiere dar, lo que Él me quiere explicar, lo que Él me quiere exhortar, lo que Él me quiere decir. Me la voy a perder. Y si pierdo todo eso, como consecuencia voy a tener muy poco efecto en mi vida. Muy poco efecto. Hoy en el grupo que nos juntamos a la mañana, hice algo especial. Se lo recomiendo. Escuchamos en el YouTube una predicación que dio Norberto Jiménez, yo creo que la mayoría lo conoce, se llama Hay amargura en tu vida. Escúchelo, hermanos, son 30 minutos más o menos de un tema que muchas veces nos afecta como hijo de Dios, la amargura, el resentimiento. Y él decía que la amargura, el resentimiento enturbia
el testimonio, enturbia el testimonio. Que la amargura y el resentimiento hace que no tenga madurez espiritual. Tiraba una serie de verdades. Entonces, hermano, la secuencia que el Señor tuvo con Nicodemo tiene que ser en mi vida y en la suya. Encontrarme con Él, recibir sus explicaciones, poder recibir esas explicaciones que Él le quiere dar a usted y a mí, recibirlas. Porque si no las recibo, el efecto que voy a tener va a ser muy poco, muy poquito efecto. Y Dios no quiere que usted y yo pasemos desapercibidos por este mundo. Dios no quiere que usted y yo tengamos un testimonio aguadito, así nomás. Dios quiere que usted y yo tengamos un testimonio que la gente diga, estos que trastornan en el mundo entero han venido acá. Y usted sea parte y yo sea parte de esa realidad. Qué buena conversación. ¿Qué hubiera dado por estar en esa conversación? Pero así es el Señor. Los encuentros que Él tuvo, las explicaciones que Él dio y el efecto que produjo Nicodemo, lo vemos reflejado en la palabra de Dios. Queridos hermanos, que la meditación de su palabra en esta hora nos anime cada día a seguir adelante. Que Dios les bendiga y muchas gracias por la atención.